Agradezco a Rogelio Gómez Hermosillo, el ex coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que platique con nosotros esta mañana. Saludos, Rogelio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, a la orden. ¿Qué destacamos de este segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando toca el tema de la pobreza, culpando a la pandemia, culpando a gobiernos anteriores, que se dejó un país hecho pedazos? ¿Qué enfoque le dan ustedes desde su perspectiva a ese tipo de discurso? Bueno, yo creo que es una verdad a medias. Ciertamente México tiene una pobreza que no se ha disminuido. La mitad de su población carece de ingresos suficientes para lo más básico, casi los últimos 15 años desde que se mide de esta manera. Y la pandemia ha venido a agravar esto, pero la otra parte, digamos, tendría que ver con la falta de medidas específicas para enfrentar esta situación, la pérdida de empleos, el cierre de empresas, toda la gente que se quedó sin trabajo por esta situación económica y que lamentablemente, como dice Coneval, aumentará la pobreza. Ya aumentó la pobreza aproximadamente 10 millones más de personas, lo cual es gravísimo y por supuesto una parte tiene que ver con el no haber tomado medidas para proteger el ingreso, el empleo, sobre todo de quienes menos tienen, de quienes viven al día. No se trataba, como a veces se dijo en el discurso, de apoyar a los ricos, se trataba de apoyar a quienes menos tienen, pero que estaban en una acción especial y por supuesto no estaban cubiertos por los programas sociales, o aunque tuvieran los programas sociales, evidentemente estos no eran suficientes para el efecto, digamos, de pérdida de ingreso que provocó esta situación. Rogelio, fue un error, pudiéramos catalogarlo, seguirá siendo un error el entregar dinero a la gente que se supone más lo necesita en este país, en lugar de generar fuentes de empleo, en lugar de apoyar a los empresarios para que se generen fuentes de empleo, preferir seguir entregando ese tipo de programas económicos. Ese es un grave error. Yo creo que el error está no tanto en los programas, sino en lo que no se hizo. Porque mira, en un país como México, con el nivel de desigualdad y de pobreza, tener un gran programa de becas, por ejemplo, para que niños, niñas en las zonas rurales, indígenas más pobres del país sigan en la escuela, como se supone son las becas Benito Juárez, pues yo creo que es una medida muy favorable. Ahora, eso es solo una parte. Por un lado, habría que ver cómo mejorar la calidad de la educación y ahí no veo medidas que se estén tomando. Y por el otro lado, y ahí está lo que comentas, no se puede decir que porque se entregan estas becas, casi 10 millones, 9 millones y poco, con eso la gente ya podía enfrentar la pérdida de ingresos por haberse quedado sin trabajo durante la pandemia, porque eso fue lo que se dijo. Como ya hay programas sociales, pues entonces no tenemos que hacer nada más, ya existe, digamos, la forma de apoyo, pero yo creo que eso es muy equivocado porque evidentemente, pero eso no está mal, eso no quiere decir que estén mal las becas. Lo que está mal es creer que con la beca de 800 pesos, una familia en una zona urbana o no, pero digamos sobre todo en las zonas urbanas que perdió su empleo, no puede vivir con esos 800 pesos de la beca. Esos están muy bien para que las niñas indígenas en Oaxaca, en Chiapas, en muchos lugares sigan yendo a la escuela, pero no para cubrir, digamos, la situación de crisis. Y ahí no se quiso hacer nada y la verdad es que la explicación que se dio fueron que había programas sociales y yo creo que ahí está claramente el error o la responsabilidad. O sea, este crecimiento de pobreza sí tiene una parte de responsabilidad en no haber tomado medidas específicas para proteger el ingreso de quienes se quedaron sin trabajo en la pandemia.
Sin embargo, Rogelio, escuchamos que eso no va a cambiar, que se van a seguir entregando los programas y entendemos el juego maquiavélico, si me lo permites. Es el 21 año de elecciones, el gobierno quiere seguir conservando el poder en las cámaras, entonces podría incluso no suspenderse esa entrega de programas, sino incrementarse, algo que desde tu perspectiva sería delicado, arriesgado, porque se podría utilizar ese recurso para otras cosas. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, yo sí creo que hay un riesgo de que la aplicación de programas sociales, sobre todo los que se asignaron mediante esta estructura de superdelegados, delegados regionales y luego todo este ejército que salió del partido Morena y que se les ha llamado de una manera, me parece un poco demagógica, siervos de la nación, servidores de la nación, y que toda la gente que digamos ha sido seleccionada con ese procedimiento es un procedimiento opaco. No sabemos si realmente los apoyos están llegando a la gente que más lo necesita, Claro. y es probable que tengan un sesgo político y discrecional. Eso sí me parece que es un riesgo y es muy grave, porque jamás hubiéramos permitido que un gobierno de cualquier otro partido utilizara su estructura de partido para levantar cuestionarios, para luego de ahí seleccionar beneficiarios de programas sociales. Yo creo que ese es un riesgo grande. Yo espero que de todos modos la gente pues asuma su responsabilidad, pero sí, digamos, no es una buena señal, y quizá en parte va a explicar este crecimiento de la pobreza, porque al final hay un sesgo en la entrega de estas transferencias monetarias que además evidentemente cubren solo a un pequeño sector de la población. Bueno, pequeño, pero que pueden ser muchos votos, entiendo lo que dices, pero pequeño en comparación con el tamaño del crecimiento de la pobreza y el tamaño de la pobreza en nuestro país. Rogelio, por último, se supone, según datos oficiales, se perdieron 1 millón de empleos formales, 9 millones de empleos informales. El 2021 podría correr la misma suerte, podría crecer esta tasa de desempleo y por ende, pues el índice de pobreza de nuestro país. Mira, pues todos los analistas coinciden en que después del tamaño tan fuerte de la caída de esta crisis, el Banco de México dice 8 puntos porcentuales, 8%, que es una cantidad enorme de dinero, no nos la podemos imaginar. El otro día estaba revisando las cifras y es llegar al mismo tamaño de la economía que teníamos a fines de 2014, o sea, es un retroceso de 6 años, es grave, pues. Entonces, llegando a ese punto, pues lo único que, bueno, no lo único, pero lo más probable que pase es, como dicen coloquialmente, que rebote, o sea, que sí empiece a subir, pero la recuperación es mucho más lenta que como se perdió, y es menor, entonces puede llevar varios años que lleguemos al mismo nivel que estábamos en 2020, y no estábamos bien en 2020, porque acuérdate que en 2019 tampoco hubo crecimiento económico, ¿no? Entonces traemos ya una pérdida, digamos, de ritmo, de un crecimiento que de por sí era mediocre, pero digamos, yo esperaría que no va a aumentar, porque ya es demasiado grande, o sea, el problema es que ya es demasiado grande. Entonces, más bien creo que un poco como decías, cuando se sacan las campanas al vuelo, pues porque se recuperan 600,000, 800,000 empleos, no hay que olvidar que de entrada, en el momento más fuerte de la crisis, se perdieron 13. Ahorita vamos en 8. O sea, 8 billones de personas están sin ocupación, o sea, están o subocupadas o desempleadas en este momento, con los datos que dio el INEGI para el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre de este año. Pues lamentable el pronóstico, nada favorecedor. Te agradezco, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, por estos minutos de charla. Mucho gusto, a la orden.